Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, espero que estés disfrutando de las clases, de esta materia, una hermosa materia llamada Teología Bíblica. Y hasta aquí hemos estado considerando la bibliología como doctrina, pensando un poco en la escritura como palabra de Dios, fundamento de fe y práctica cristiana, autoridad en la vida de los cristianos como referencia especial de parte de Dios. En el día de hoy vamos a enfocar nuestra atención en otro tema teológico y en este caso particular vamos a enfocarnos en la existencia de Dios. Vamos a ver diferentes argumentos relacionados con la existencia de Dios y especialmente vamos a concentrar nuestra atención en la bendición que tenemos nosotros al creer en Dios. Y luego iremos por otros temas en otras clases, pensando un poco en la naturaleza de Dios, pensando en la Trinidad de Dios, y pensando en diferentes aspectos que tienen que ver con la revelación de Dios. Así que bienvenido a esta clase, que Dios te bendiga y que puedas eh, ampliar tu conocimiento con respecto a Dios. Recuerda que esta clase está grabada, así que puedes volver a verla cuando quieras para poder de pronto reforzar los contenidos que vemos en el día de hoy. Voy a compartir pantalla, así puedo compartir imágenes sobre el tema que vamos a estar estudiando en este día. Muy bien, como decía, vamos a estar viendo el tema de la existencia de Dios como un tema especial que nos va a abocar en este día. Entonces estamos entrando en el meollo mismo de la teología, porque teología hace referencia a una palabra combinada, teos, por un lado, que hace referencia a Dios como significado, y logía como estudio, tratado. Por lo tanto, estamos hablando del estudio de Dios. Obviamente es un acercamiento solamente con respecto a Dios y solamente en base a lo que Dios ha querido darnos a conocer, ¿no? Ha querido transmitirnos. En el día de hoy vamos a enfocar nuestra atención en su existencia, un tema muy debatido, muy polémico, especialmente en los ámbitos científicos. Y entonces de pronto vamos a ver diferentes argumentos partiendo desde la Biblia y vamos a tocar argumentos también científicos para poder dar respuesta de nuestra fe a otras personas que tal vez cuestionan acerca de la existencia de Dios. En general, vamos a encontrar que hay personas creyentes como nosotros que dicen Dios existe y eso no se pone en tela de juicio. Vamos a encontrar personas que dudan, que son más agnósticas, no sé si Dios existe y si existe no tengo manera de comprobarlo, y personas que se declaran ateas abiertamente, ¿no? Diciendo Dios no existe y entonces no van a aceptar la idea de Dios. Vamos a avanzar entonces en una encuesta que estoy compartiendo desde la Universidad Católica. Ellos hicieron una encuesta en el año 2020, en diciembre, y rescatando de alguna manera opiniones generales sobre esta realidad. Y lo que han hecho ellos es investigar acerca de esto y sacaron algunas conclusiones que quiero citar como para dar fundamento a lo que estamos compartiendo nada más. Entonces vamos a ver que en esa encuesta el 16,8% de la población encuestada se definió como ateo, es decir, que niega la existencia de Dios. Supongamos esta referencia, de 10 personas consultadas, una y media, casi dos personas niega la idea de que Dios existe, se declara abiertamente ateo. Eh,
En segundo lugar, vamos a ver que el 18,8% se declara como agnóstico, lo que decía anteriormente. Eh, es decir, casi 2 personas de esas 10 encuestadas como referencia no sabe si Dios existe, y si sabe o tiene idea o tiene inquietud acerca de eso, no lo puede comprobar. Entonces, simplemente se declara agnóstico. El resto de los consultados manifiesta creer en un Dios a su manera. Es decir, de pronto vamos a ver que se parte de esta premisa. Existe Dios, sí existe, pero, pero yo creo que Dios es así. Por ejemplo, gran parte de los consultados dice, Dios existe como una energía, como algo impersonal, algo así como la fuerza de gravedad, algo como las buenas vibras y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, estamos hablando ya casi de un 60% de los encuestados que refieren a la idea de que Dios existe, pero muchos de ellos van a hacer referencia a esta idea de un Dios impersonal, ¿no? Como una energía. Otros van a decir que Dios existe como un invento del ser humano, especialmente reflejando sus debilidades, que necesitan apoyarse en algo. Y en este caso, las personas inventan la idea de Dios buscando algún sentido trascendente en esta vida. Mientras que otros creen en Dios como un ser personal que nos conoce, que nos ama y que nos juzga. Y entre todos ellos, nosotros estamos en este último ítem. Allí estamos representados, ya que creemos que Dios es un ser personal, que Él nos creó, nos formó, por lo tanto nos conoce más que nosotros a nosotros mismos, que nos ama profundamente al punto de que envió a Jesucristo para que muera en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y que llegará el día en que nosotros vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Así que veamos algunas conclusiones complementarias a lo que recién estuvimos compartiendo aquí. En esa encuesta, entonces, surge que las mujeres tienen mayor apertura para creer en Dios. Es interesante este dato. Las mujeres tienen mayor apertura para creer en Dios. En segundo lugar, vamos a ver que la tendencia de creer en Dios aumenta con la edad. Es interesante porque los niños en su temprana edad, ellos tienen apertura hacia lo trascendente. De hecho, la mejor edad para hablarles a ellos acerca de Jesucristo es 3, 4 años. Pero después, con la adolescencia y la juventud, esa apertura se desplaza hacia otras prioridades, y entonces el corazón se cierra en la edad adulta. El corazón generalmente está enfocado en las cosas materiales, en este mundo, pero cuando llega la vejez, hay una tendencia más general para eh, abrir el corazón hacia la idea de un ser superior que existe, que controla todo. Creo que un poco tiene que ver con la experiencia vivida, que al final lleva a esa conclusión, y que por otro lado tiene que ver con el hecho de saber que el ocaso de la vida se va acercando, es decir, la muerte está más cerca, y entonces las personas empiezan a reflexionar con seriedad en el más allá. Y la idea de Dios como el que está del otro lado de la historia, eh, y el que de alguna manera eh, nos prepara un lugar o con el cual iremos al final de esta vida, es una idea que tiene mucha aceptación a partir de determinada edad. Entonces es interesante. Estoy hablando de la población en general, no de los evangélicos o los cristianos en particular.
Y en tercer lugar, la referencia de esta encuesta dice que aquellos que creen en Dios son más felices. Y este dato es muy interesante, es decir, no sé cómo lo vivís vos o cómo lo experimentás, pero en lo particular creo que Dios para mí y creo que para nosotros es todo. Y si no lo tenemos a Él, no hay nada. Por lo tanto, con Dios somos mucho más felices. Es más, cuanto más podemos consagrar nuestra vida a Dios y entregarnos a Él, mayor paz tenemos en el corazón. Y eso nos ayuda a proyectarnos en la vida de una manera diferente. Así que esta encuesta nos ofrece un panorama por lo menos general acerca de la tendencia de las personas con respecto a la fe, con respecto a Dios, y nos arroja estos datos muy interesantes para tenerlos en cuenta. Muy bien, ahora pasamos a los argumentos bíblicos como parte de la fundamentación de la existencia de Dios. Para nosotros como cristianos, estos argumentos son suficientes para aceptar la existencia de Dios. Mientras que para las personas que no conocen a Dios van a necesitar otro tipo de argumentos, ya que no aceptan la Biblia como autoridad definitiva en términos de fe y práctica, no aceptan la Biblia como palabra de Dios, entonces ellos van a cuestionar estos argumentos. Vamos a necesitar tener otros argumentos para poder traer a ellos convicción de fe. Pero en este caso vamos a comenzar por los argumentos bíblicos pensando en nosotros, ¿no es cierto? Y en reforzar nuestras bases de fe. Así que, bueno, en primer lugar vamos a ver que la Escritura da por sentado la existencia de Dios. Cuando uno lee la Biblia, ya parte del hecho de que Dios existe. Por ejemplo, cuando leemos Génesis 1:1, es decir, el primer versículo de la Biblia, las primeras palabras de la Biblia, es interesante notar que comienza diciendo que en el principio creó Dios, es decir, que en el principio Dios estaba en el principio y creó todas las cosas. Así que la Biblia da como punto de partida la existencia de Dios y lo da como algo dado, es decir, Dios ya existía antes y Él estaba en el principio, antes de que todo fuera creado. La palabra creó allí en hebreo es bará y hace referencia al hecho de que no había nada y de la nada fue creado por Dios. Es decir, Dios creó todo desde la nada siendo Dios. Juan 1:1, el Evangelio de San Juan, hace referencia a este mismo concepto diciendo que en el principio era el verbo, hablando de Jesucristo como verbo de Dios, como palabra de Dios. Dice en el principio, como hijo de Dios, en el principio creó, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Entonces es interesante notar que Juan no solamente está hablando de que Dios estaba en el principio, como Génesis 1:1 lo refiere, sino que además está diciendo que Jesucristo era Dios, que Jesucristo estaba en la creación, Él estaba allí. Así que para nosotros los cristianos evangélicos, este versículo es clave para reforzar o para fundamentar la divinidad de Jesucristo. Entonces vamos a notar que la Escritura da por sentada la existencia de Dios, pero vamos a ver que hay evidencias bíblicas que respaldan también este hecho. Por un lado, el salmista, Salmo 14:1, dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es interesante este versículo porque dando por sentada la existencia de Dios, solamente un necio puede negar que Dios no exista. Eso es lo que remite el salmista como enseñanza. Es decir, que para
Es decir, que negar la existencia de Dios es simple necedad del corazón humano. Así que, bueno, creo que por ahí va el asunto, ¿no? A veces tiene que ver con la ignorancia. Las personas desconocen las razones o los fundamentos o los argumentos relacionados con la existencia de Dios y por eso de pronto les cuesta creer. Así que cuando leemos el Salmo 19.1 vamos a notar una clara definición de la existencia de Dios y lo hemos mencionado ya en otras clases, cuando dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto forma parte de la revelación general de Dios, donde nosotros podemos ver la existencia de Dios a través de la creación, observando lo que los ojos pueden ver. Y todo lleva a un mismo punto y es que Dios está detrás de él. Como diría un teólogo reconocido, que Dios ha dejado sus huellas en la creación de todas las cosas. Cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesús mismo va a decir que a Tomás le va a decir, porque me has visto, creíste, bienaventurados todos los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Entonces vamos a notar la referencia de que es necesario la fe para concebir esta realidad, ¿no? Entender que Dios existe. Por eso Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que no hay otra manera de acercarse a Dios, de creer en Dios, si no es por medio de la fe. La fe es el requisito básico para poder creer en Dios, para poder acercarse a Dios. Y cuando las personas se acercan creyendo que Dios existe, que Él está, entonces lo encuentran, porque Él es galardonador de los que le buscan. Así que solamente algunos versículos bíblicos para establecer el marco de referencia bíblico y fortalecer las bases de nuestra fe con respecto a este asunto. Pero también podemos pensar en otro tipo de argumentación que tiene que ver con las cuestiones vinculadas con las ciencias, y entonces aquí estamos pensando en argumentos basados en el orden natural, por un lado. Después vamos a ver otro tipo de argumentos, pero en este caso vamos a ver el argumento cosmológico que deduce la existencia de Dios a partir de la creación del universo, pensando un poco en el cosmos. Aquí se va a poner mucho énfasis en la relación que existe entre la causa y el efecto, es decir, hay un movimiento que dio origen y que genera algo. Entonces, si nosotros hoy estamos aquí es porque hubo un origen que alguien generó. Entonces, este argumento plantea esta idea basándose en la teología natural, basándose en la observación del universo, viendo las diferentes facetas de lo creado, viendo las diferentes realidades, características que el universo refleja. Y esto es pensando en que la ciencia en los últimos años ha avanzado muchísimo y de pronto la observación del universo todavía tiene mucho más evidencia al respecto. Este argumento, el argumento cosmológico, el estudio del cosmos, se centra en la idea de que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Hay una relación de causa y efecto, como recién mencionaba. Aristóteles planteó esta cuestión diciendo, hay una causa que es incausada y la llamó el primer motor inmóvil. Hay una causa que es incausada, que no fue causada por nadie, por nada, pero que a la vez
causa o encausa todas las cosas. Existe un ser último que creó todas las cosas y que no fue creado por nadie. Entonces, este dato es interesante, ¿no es cierto? El argumento cosmológico nos lleva a entender que la creación demanda un creador. Uno no puede pensar que surgió de la nada. Y esto es interesante porque hay que tener más fe para eh, aceptar esas ideas del Big Bang como referencia de que de pronto el universo nació de una explosión de átomos y que luego se fue organizando naturalmente o espontáneamente y que finalmente en esa organización por millones de años surgió la vida y a partir de allí entonces se da la posibilidad de la vida y luego las diferentes especies y demás, ¿no? Entonces, entender esa realidad es como que demanda mucho más fe que la idea simple de entender que hay un Dios creador que creó y que sustenta todas las cosas. Ah, el segundo argumento que encontramos en el orden natural está relacionado con el argumento teleológico, donde se plantea la existencia de Dios a partir del orden y el diseño perfecto que la creación refleja. Entonces allí vamos a encontrar a diferentes exponentes que van a plantear esta, esta idea, ¿no? Todo tiene un sentido, todo tiene un propósito en la creación. Existe, por lo tanto, un ser supremo que estableció un diseño perfecto y que gobierna todas las cosas hacia un fin último. No solo el diseño es perfecto en su origen, sino que todo tiene un curso y todo va hacia un fin, va hacia un propósito. Ah, Tomás de Aquino es uno de los exponentes más interesantes y él dice, dado que las cosas inanimadas no pueden dirigirse a un fin por sí mismas, debe haber una inteligencia que las guíe hacia un objetivo final. Y esta inteligencia es Dios. Entonces, pensando un poco en la idea de el orden del diseño perfecto, pensando un poco en la idea del sentido, del propósito que las cosas tienen en la vida, pensando en la idea de que todo es tan armónico en la vida en general, ya sea dentro del ser humano, en los sistemas que interactúan entre sí para que haya vida, como también en el ecosistema más ampliado donde estamos nosotros viviendo, o inclusive pensando en el universo entero. Eh, Hay un diseño perfecto que demanda a un arquitecto que haya elaborado ese diseño. Entonces aquí una ilustración muy clara y contundente de este tema tiene que ver con la del relojero, es decir, si vas caminando por el campo y encontrás un reloj, automáticamente vas a entender que detrás de ese reloj hay un relojero, hay un diseño perfecto. Alguien se encargó de establecer un diseño que genere un funcionamiento armónico y que tenga el propósito de dar la hora, por ejemplo, una utilidad particular. No se te va a ocurrir jamás pensar en la idea de que ese reloj es fruto de la casualidad allí o nació como un hongo que nació en el campo. Simplemente la idea de un creador está detrás. Así que tenemos estos dos argumentos como referencia, pensando en el orden natural, y estuvimos hablando del argumento cosmológico y el teleológico. Pero avanzamos ahora en argumentos pensados desde los seres humanos o basados en los seres humanos. Entonces aquí vamos a ver el tercer tipo de argumento. Todos ellos están fundamentados desde la filosofía, desde la ciencia, eh, y es el argumento moral. Entonces, uno de los filósofos reconocidos
que plantea este asunto se llamaba Immanuel Kant, y él va a hacer referencia a que existe en el ser humano una ley moral intrínseca al ser humano que tiene que ver con el sentido del deber ser. Entonces va a establecer dos tipos de imperativos, lo llama de esa manera para describir su argumento, y él va a decir que por un lado tenemos los imperativos categóricos que surgen de la ley moral que está en la voluntad del hombre como ser racional, y esto es interesante porque somos seres racionales, podemos tener estos imperativos categóricos y que finalmente se manifiestan como una ley moral, como la moralidad en el ser humano, y que actúan en todas las personas de manera significativa. Es decir, que estamos hablando de algo universal. Mientras que por otro lado vamos a ver otro tipo de imperativos, los hipotéticos, que están relacionados más con cuestiones circunstanciales, en este caso con los deseos, con los anhelos del corazón, no tanto con el deber ser. Entonces, por ejemplo, la idea de no mentir es un deber ser que se aplica como un imperativo categórico a todas las personas, y él lo va a describir como un deber perfecto. Mientras que de pronto ayudar a alguien a hacer un donativo, salir al encuentro de una persona necesitada, estaría dentro de la categoría de las cosas más comunes. En todo caso, de aquellas cosas que tienen que ver con los deseos. Yo deseo o no deseo ayudar a alguien, pero no tengo una ley impuesta en mí mismo como algo imperativo para ayudarlo, ¿no? Sí hay algo que me moviliza, pero no tiene que ver necesariamente con la ley moral. Entonces es interesante porque parte del hecho de que todos nosotros tenemos sentido de lo que está bien y de lo que está mal, como seres que pueden discernir lo bueno y lo malo y pueden elegir lo que está bien o lo que está mal. Por eso estamos hablando de una ley moral que parte de esta premisa, ¿no? Cada cultura ha diseñado leyes que definan lo correcto o lo incorrecto. Esto lo podemos ver desde las leyes de Hammurabi en la antigüedad, las leyes de Moisés y de otras culturas que de pronto establecen esta idea de no hagan esto, no hagan lo otro, como mandatos que de pronto son generales aplicados para todas las personas. Uh, existe, debido a esta realidad, ¿no?, de la ley moral, del deber ser en el ser humano, podemos concluir en esta idea de que existe un ser santo y puro que puso en nuestro interior esta capacidad para ayudarnos a mejorar cada día. Como parte de ese diseño perfecto, Dios nos creó de esta manera, con esta capacidad, no para que cayéramos en la degradación humana, degradación moral, espiritual y demás, sino justamente para que evitar que eso sucediera y a la vez ayudarnos a poder crecer cada día más y a las nuevas generaciones de pronto seguir avanzando en ese ritmo. Si Dios no existiera, no podríamos ser buenos por nosotros mismos. Y esto está comprobado porque la tendencia del ser humano fuera de las reglas es generalmente hacia el mal. Así que este argumento, el argumento moral, es un argumento muy interesante también. En cuarto lugar, dentro de los argumentos basados en los seres humanos, encontramos el argumento ontológico, que tiene que ver con la idea de la concepción de un ser infinito y perfecto. Anselmo de Canterbury es el que establece este argumento, esta reflexión, y él dice que la existencia de Dios se demuestra a partir del concepto mismo de Dios. Es decir, porque yo puedo concebir la idea de un Dios como un ser infinito, perfecto, es que Dios existe. Y no necesito experimentarlo, ni tampoco
observarlo en el mundo. Simplemente la idea de un Dios infinito, perfecto, ya es motivo suficiente eh, eh, para entender que Dios existe. Entonces vamos a ver que la existencia de Dios va a estar intrínsecamente ligada a su esencia. Es decir, que si uno comprende la esencia de Dios como un Dios infinito, perfecto, que simplemente existe, entonces también podrá entender su existencia. Esto me lleva a salir un poquito del ámbito científico e ir al texto bíblico y me recuerda a la revelación de Dios cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Esa expresión es una expresión tan linda. Más adelante vamos a ver los nombres de Dios y vamos a considerar este en particular. Y la definición básica de esa revelación del nombre de Dios es esta, que Dios simplemente existe. Yo soy el que soy. Simplemente existe, simplemente está allí. No puede no existir, porque su esencia es la existencia. Entonces, este argumento es interesante. Si el hombre puede concebir la idea de Dios en su mente como lo más grande, excelso, es porque Dios existe. Si no existiera, sería muy difícil que pudiéramos tener esa noción en nuestra mente. En conclusión, podemos decir que, en base al argumento ontológico, porque tenemos conciencia de su existencia, es que nosotros podemos estar seguros de que Él existe. En quinto lugar, quería ver con ustedes el argumento religioso. Este es un argumento muy interesante también y está basado en la conciencia religiosa que todos los seres humanos tenemos y que podemos visualizarla a lo largo de la historia en las diferentes culturas. Entonces vamos a partir de esta definición del ser humano como un ser esencialmente religioso y como un ser religioso necesita expresar su fe como parte de sí mismo, ¿no? Todo ser humano tiene una apertura hacia lo religioso. Si queremos, podemos vincular esta apertura hacia lo místico, eh, podemos vincular esa apertura hacia lo espiritual, hacia lo emocional, o aún hacia lo concreto de cada día, de pronto hacer del trabajo una religión, de la familia una religión, del dinero una religión, del materialismo una religión. De hecho, todo esto lo podemos ver, del fútbol una religión, de la política una religión. No necesariamente estamos hablando de la idea del Dios único, creador del cielo y de la tierra. Estamos hablando simplemente del hecho de que el ser humano es un ser religioso por naturaleza y necesita expresarlo. Lo hace de una manera o de otra. Lo cierto es que hay una tendencia religiosa en nosotros mismos y se va a ver reflejada en nuestra vida cotidiana. Buscamos aferrarnos a lo sobrenatural, a las cosas que nos trascienden. Y esto tiene que ver de alguna manera con la autoconcepción de que somos finitos. ¿Cómo sabemos que somos seres finitos? Porque está la noción de lo infinito dentro de nosotros, de lo trascendente, y por lo tanto está esa búsqueda, esa necesidad de conectar con Dios. Agustín de Hipona decía, tú nos creaste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que podamos descansar en ti, oh Dios. Tú nos creaste para ti y aquí estamos buscando hasta poder encontrarte. Esta es un poco la realidad del ser humano y tiene que ver con lo religioso en nosotros. Es un argumento muy lindo, muy interesante el argumento religioso. Eso explica también por qué hay tantas religiones en el mundo. Las religiones como, de alguna manera, el intento del ser humano de acercarse a Dios. Todas ellas son limitadas, terminan en un camino truncado.
No hay posibilidad de acercarnos a Dios por medio de la religión sin tener en cuenta a la revelación de Dios. Es decir, Dios se revela y es la revelación la que nos acerca a Dios, especialmente Jesucristo como el camino al Padre. Las religiones no pueden salvar, Jesucristo sí es el único que puede salvar al ser humano, pero el ser humano busca como a tientas, como puede, de la manera que puede, esta necesidad, satisfacer esta necesidad en su corazón. En sexto lugar, y ya para ir cerrando este asunto de los argumentos, quería compartir con ustedes un argumento que se denomina la apuesta y tiene que ver con las cosas que se ponen en juego, en riesgo, pensando en esta vida y en el más allá. Este argumento se basa en las posibilidades. Cualquier persona razonable apostaría su vida por Dios, dice Luis Pascal, quien es el que ha desarrollado este argumento. Cualquier persona que tenga dos dedos de frente y ponga sobre la mesa las diferentes variables que están vinculadas a la vida, apostaría su vida por Dios. ¿De qué se trata este argumento? El argumento es muy simple y plantea esta idea. Si yo creo en Dios y realmente existe, entonces lo he ganado todo, y si no existe, no he perdido nada. Es decir, pensando un poco en las realidades, hoy estamos en esta vida, mañana pasamos a la eternidad, pasamos de esta vida a la otra vida, y entonces o pasamos a la muerte, si quieren podemos hablar de eso. Y entonces, pensando en esta idea, si yo creo en Dios y Él realmente existe, lo que ha sucedido es que he ganado todo. Pero si no existe y yo creí en Él, entonces no he perdido nada, en realidad. Esa es la base del argumento. Ahora, de lo contrario, lo pierdo todo, es decir, si yo no creo en Dios y realmente existe, lo he perdido todo, porque lo que está en juego es nada más ni nada menos que mi vida en la eternidad. Lo que está en juego es la eternidad. Y aquí cito de vuelta a Pascal, él va a decir, prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe, entre comillas, que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si no hay nada después de esta vida, evidentemente nunca lo sabré cuando me hunda en la nada eterna. Pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. Y es tremendo este argumento, ¿no? Porque pone en relevancia el hecho de que el hombre decide caminar con Dios o sin Dios en esta vida y después de esta vida. Así que este argumento es muy interesante, es racional y tiene que ver con nosotros como seres humanos. Se llama el argumento de la apuesta. Cualquier hombre razonable apostaría su vida por Dios. Muy bien. Por último, pensando un poco en los argumentos, vimos los argumentos bíblicos y dijimos, esto es más para nosotros que aceptamos y creemos que la Biblia es palabra de Dios. No solo es el registro de la revelación de Dios, sino que también es la revelación de Dios para nosotros, la única regla de fe y práctica cristiana. Pero para las personas que no conocen a Dios y que demandan razón de nuestra fe, como dice el apóstol Pedro, entonces allí es interesante que podamos nosotros compartir con ellos todos estos argumentos que estuvimos viendo, el argumento cosmológico, teleológico, ontológico, moral, religioso, y recién estuvimos viendo el de la apuesta. Pero tal vez el argumento más fuerte que las personas de pronto no podrán resistir es nuestro testimonio personal. Aquí tengo que aclarar que los argumentos que hemos visto anteriormente, todos ellos tienen una base lógica que ayudan a las personas a entender la existencia de Dios.
pero todos ellos tienen limitaciones propias, ya que se trata simplemente de la posibilidad de razonar a partir de lo dado, los elementos que tenemos al alcance, ya sea en el universo o ya sea en la vida del ser humano mismo, y por lo tanto es el esfuerzo nuestro limitado, finito y con falencias que pueden ser rebatibles. Pero hay algo que no puede ser rebatible y es el testimonio personal. Si vos llevas una vida íntegra, intachable, una vida que inspira a otros, que motiva a otros, entonces nadie podrá rebatir ese testimonio. Entonces quería compartir con ustedes este argumento y se basa en el hecho de que nosotros todos los que hemos creído en el Señor hemos tenido un encuentro personal con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y ese encuentro personal nos llevó a nosotros a pedir perdón por nuestros pecados, a arrepentirnos y a partir de allí experimentar una nueva vida. Necesariamente en nuestro testimonio hay un cambio de vida. Antes de conocer a Cristo éramos de una manera y ahora somos de otra manera. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado nuestras vidas. Así que Dios está presente, está obrando, Él está cambiando nuestra vida, nuestro carácter, nuestra forma de ser. Y todo eso forma parte de nuestro testimonio personal. Pero además, nosotros en la actualidad lo vivenciamos constantemente y por la fe. Nos relacionamos con Él, orando y oyendo su palabra, cuando Él nos habla en lo personal, al corazón, somos edificados en la fe, le adoramos, sentimos su presencia, sentimos su compañía en nuestras vidas, lo vemos a Dios obrando también. Y entonces esto tiene que ver con nuestras vivencias. No solo hemos tenido un encuentro personal como una experiencia propia, sino que lo vivenciamos a diario. Eso se renueva constantemente. Y a partir de allí, entonces, tenemos el obrar de Dios en nuestras vidas. Por un lado, vamos a ver que el Espíritu Santo de Dios trae convencimiento a nuestro corazón, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16 plantea esta referencia. Y también vamos a ver que el mismo Espíritu Santo va a producir en nosotros el fruto del Espíritu que va a caracterizar esa nueva vida en Cristo, cuando nosotros le damos lugar a Dios. Entonces, esto es parte del testimonio de Dios, pero también vamos a experimentar en el camino diferentes situaciones que tienen que ver con lo sobrenatural y vamos a reconocer la mano de Dios detrás de eso. Seguramente conoces o vos mismo has experimentado alguna situación particular donde Dios ha hecho una intervención sobrenatural, algún milagro. Y esto, de alguna manera, también tiene que ver con el respaldo de Dios a la fe que tenemos en Cristo Jesús. Así que cuando pensamos un poco en la enseñanza bíblica acerca de la existencia de Dios, nosotros decimos, gloria a Dios que hemos creído en Él. Cuando consideramos los diferentes argumentos que podemos esbozar a partir de los elementos científicos, nosotros decimos, wow, todo tiene sentido, en serio, qué maravilla. Pero cuando miramos nuestra propia vida y vemos que Dios ha obrado en nuestro corazón y lo podemos vivenciar a diario y podemos ver la mano de Dios fortaleciéndonos, ayudándonos, inclusive interviniendo de manera sobrenatural, entonces nuestra fe se reconforta y se fortalece en el Señor. Así que gracias a Dios por darnos esa bendición de poder conocer, saber que Él existe, saber que Él es real. Y aquí les dejo una frase para concluir nuestra clase de hoy. Su existencia es
tan real como el sol que nos alumbra cada mañana. Simplemente está allí. Negarlo es necedad. Simplemente Dios está allí. Negarlo es necedad. Entonces, queridos hermanos, que esta clase no solo haya sido educativa para nosotros, donde podemos de pronto conocer más acerca de Dios y de las cosas de Dios, sino que también haya sido edificante en la fe, ya que estuvimos considerando diferentes referencias bíblicas y también diferentes argumentos que tienen que ver con la existencia de Dios, que tiene que ver con nuestra fe. Y finalmente consideramos a nuestro testimonio personal como una experiencia del obrar de Dios en nuestra vida, como vivencias que tienen que ver con nuestra relación personal con Dios. Mi deseo es que Dios te bendiga y que sigas adelante en tu fe, sirviendo a Dios, pero también en este curso, que puedas seguir avanzando. Os voy a dejar lectura obligatoria también para que podamos ampliar lo que hemos visto aquí. Así que les animo a seguir adelante. Que Dios les bendiga.